Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a recibir entonces esta clase sobre el realismo literario. El realismo literario es un movimiento artístico que se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se conoce con el nombre de realismo principalmente un movimiento cultural que perteneció o estuvo estrechamente relacionado con la sociedad burguesa, a la que no le agradaban básicamente los ideales románticos. Tengan en cuenta que el realismo se plantea como una respuesta o una depuración, digamos, de los elementos propios del romanticismo, de ese idealismo romántico que a la sociedad burguesa como que no le gustó del arte propio del romanticismo, y decidieron que la respuesta a este movimiento debería ser un arte mucho más real, más aterrizado, más terrenal. Es por eso que en la primera diapositiva lo que observamos es una representación de la sociedad de la época, que es a la postre lo que el realismo realizaría. Una sociedad que estaba en pleno auge de la revolución industrial, y lo que vemos en el primer cuadro pues es precisamente eso, las factorías de la época, los primeros industrialización de las sociedades de la Europa del siglo XIX, y por el otro lado un cuadro hasta bastante costumbrista de dos mujeres que lavan la ropa en el río, un cuadro que se repetiría por mucho tiempo en las costumbres y en las culturas europeas. Desde su origen el realismo se desarrolla más o menos desde el año 1830 hasta los últimos años del siglo XIX. Sin embargo, en América hay ciertas expresiones literarias realistas de los principios del siglo XX. En España el desarrollo de este movimiento se da un poco más tardío e inicia sobre el año 1870 con una novela muy famosa del autor español Benito Pérez Galdós que se llamó La Fontana de Oro. Básicamente el realismo fue un arte burgués, entiéndase burgués como lo referente a la burguesía, a la clase social de la burguesía. Durante esos años se produjo la consolidación de esta clase social, que ostentaba el poder de casi la mayor parte de los países desarrollados de Europa. Aquí surgen ciertos modelos políticos como los famosos regímenes parlamentarios, y también hay algo que llama la atención, es que se empezó a generar la brecha en las clases sociales desde el punto de vista de la aparición de la clase obrera, que es algo que veremos más adelante. La literatura realista también refleja los conflictos internos y externos de la nueva clase que se ha hecho con el poder. Recordemos que la Europa medieval e incluso después de la Edad Media pertenecía a una corte netamente realista, desde no del movimiento literario, sino desde lo real, de lo monárquico, es decir, desde los reyes. Era unos países que estaban enteramente, casi todos, regidos por reyes en sus territorios. Pero como les decía, con la aparición de la revolución industrial, la aparición también de las famosas factorías, las empresas y toda esta revolución que se dio a principios del siglo XIX, finales del XVIII, cuando se inventa la máquina de vapor, el ferrocarril y todos estos aspectos, hace que la gente que trabaja en las fábricas empiecen a despertar un poco de ese letargo en el que se encuentran, dado que básicamente están siendo explotados laboralmente. Las personas que se adentraban a trabajar en estas grandes fábricas del siglo XIX, casi todas provenían del mundo rural, y es por esto que ellos no tenían una concepción de derechos como tal, de derechos civiles, de aspectos que les pertenecían y les favorecían como sociedad. Es por eso que se empiezan a generar las primeras uniones o sindicatos o grupos de personas que buscaban mejorar los derechos de la clase obrera,
y la clase trabajadora. Y es allí donde se empiezan también a ver las primeras huelgas, las primeras manifestaciones o enfrentamientos incluso violentos con ejércitos y las policías de los diferentes países industrializados que buscaban combatir la explotación despiadada de personas que se les pagaba una miseria y trabajaban por extenuantes jornadas incluso hasta de 18 horas. Y lo que se buscaba era conseguir una reivindicación o una reivindicación mínima, como por ejemplo que la gente pudiera trabajar un máximo de 8 horas, como en nuestro tiempo, y que tuvieran la posibilidad o el derecho a sindicarse, es decir, que se les permitiera la asociación laboral para crear sindicatos que velaran por sus derechos. Y también, naturalmente, se buscó a través de estas huelgas y manifestaciones que se eliminara por completo la explotación infantil. En aquella época, los adultos y los niños trabajaban por igual. A partir de las últimas décadas del siglo, se crearon las primeras organizaciones políticas y sindicales y casi todas estuvieron inspiradas por una política que en ese tiempo estaba en boga, que era el socialismo y también el anarquismo. Desde lo científico y lo tecnológico, el realismo va de la mano de una filosofía denominada positivista, y es que era una visión de la ciencia netamente instrumentalizada, es decir, se creaba lo que se necesitaba y solamente lo que importaba era los verdaderos experimentos o pruebas científicas que se podían demostrar, que podían desarrollar un avance tecnológico, pero que debía ser rigurosa, una observación rigurosa. Es de allí donde surge el famoso método científico de observación y comprobación de las ciencias, y esto es un instrumento básico de lo que se denominó filosofía positivista. Por otro lado, los avances científicos de esta época son bastante importantes. El desarrollo de las ciencias experimentales sirvió como modelo también para los escritores, para que esto a su vez influyeran en su obra. Sin embargo, podemos destacar algunos aspectos que hasta nuestros días se agradecen de esta época positivista, como es la fundamentación o la fundación de la medicina moderna, basada en la experimentación gracias a un fisiólogo llamado Claude Bernard. Se formularon las leyes de la herencia genética por Mendel. La teoría de la evolución de las especies fue enunciada por Darwin, aquella que dice que nosotros provenimos de una serie evolutiva que nos emparenta con los primates. Y también hay una teoría de la lucha de clases que fue el motor de la historia de Karl Marx. Por otro lado, hay muchos inventos en cuanto a tecnología en el siglo XIX que permitieron que el mundo se interconectara de una mejor manera. El más importante quizás fue el ferrocarril a vapor, la máquina a vapor, la locomotora como también se le denominó, hizo que el mundo definitivamente se conectara, teniendo en cuenta que hasta antes de la invención del ferrocarril los medios de transporte de los humanos de la época era por tracción animal, es decir, por caballos. Se inventó la bicicleta en 1839, el telégrafo, que permitió enviar mensajes aunque cortos, pero igual mensajes a grandes distancias, se inventó en el 1844. En 1866 se creó la dinamita, que lamentablemente en nuestros tiempos la dinamita tiene una correlación negativa, pues ha sido usada para causar daño. Sin embargo, en aquella época la dinamita era utilizada, y hasta nuestros tiempos sigue siendo utilizada para las obras civiles, y la demolición de ciertas partes o estructuras permitieron crear sobre ellas nuevos túneles, ferrocarriles, vías férreas, canales, etc. Y la dinamita tuvo un gran papel protagónico en ese proceso de transformación de las ciudades de la sociedad del siglo XIX. En 1876 se creó el teléfono
La energía eléctrica o la luz eléctrica, la electricidad como la conocemos hasta nuestros días, inició en 1879, en 1886 se crea el primer automóvil y en 1895 los hermanos Lumière en Francia crean lo que hasta nuestros tiempos conocemos como el cine. Ahora, en cuanto a la literatura del realismo, ¿qué podemos ver? Pues como observamos, el siglo XIX era un siglo muy rico en el aspecto científico y en el aspecto de avances tecnológicos, y la realidad de la literatura está permeada completamente por esta situación. Entonces encontramos que hay una observación y descripción precisa de la realidad. Hay una ubicación próxima de los hechos, no hay especulación, se narran aspectos cotidianos, costumbristas, tienen propósito de crítica social y política, y casi toda la obra de la literatura realista se basa en la novela, aunque también se creó el relato breve o la novela corta, lo que los franceses llamaron nouvelles. Y tenían resultados muy brillantes. Hay obras muy importantes de la literatura realista que hasta nuestros días son consideradas grandes obras maestras. De respecto a la observación y la descripción de la realidad, los escritores se documentaron sobre el terreno, tomando apuntes sobre fundamentar sus descripciones. Los personajes de la literatura anterior eran personajes muy idealizados. Los personajes del realismo son personajes mucho más humanos, que incluso experimentan las bajas pasiones de los seres humanos, y son personajes mucho mejor construidos del aspecto psicológico y psíquico. También se dotaron a personajes de carácter, de su propio carácter, y se describieron estados de ánimo gracias a que para la época ya se había hecho avances en la ciencia de la psicología y la medicina. Como les decía, se profundizó en la psiquis, en la conducta interna de los personajes, propios reflejos de los seres humanos reales. Hay una ubicación próxima de los hechos, o sea, las obras se sitúan en lugares conocidos, en lugares no fantasiosos, sino en ciudades, pueblos y poblaciones que en verdad existieron. Y la mirada se desplazó por lo costumbrista, por lo cotidiano, eliminando el subjetivismo y la fantasía, es decir, todo aquello que estuviera enmarcado en lo fantasioso, en aquello que estaba relacionado con el romanticismo, fue desechado. En cuanto al propósito de la crítica social y política, tengan ustedes en cuenta que esto se dio en tiempos en que eran bastante convulsos en la sociedad, dado que había constantes choques entre los obreros, entre la clase obrera y la clase dominante, que eran los burgueses. Los autores más conservadores describieron la realidad para mostrar una degradación digamos de la sociedad, de que se perdían las buenas costumbres, se perdían los valores, y postularon un retorno a esos valores tradicionales, porque se estaba viendo una situación muy desbocada desde el aspecto desde el aspecto moral. Se habían perdido las buenas costumbres. Mientras que los progresistas también mostraban, digamos, las lacras sociales, los problemas, pero ellos mostraban, digamos, que esto obedecía a la pervivencia de una mentalidad conservadora que evitaba el avance en el nuevo mundo. Este es un cuadro netamente realista de la época. Tengan en cuenta que la aparición de la burguesía también pone de manifiesto algo que hasta nuestros días vemos, y es la gran marcación que existe y la gran distancia que existe entre las clases sociales, entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Como podemos ver, es un grupo que pide limosna, que pide una ayuda a una dama al parecer reconocida o de una alta clase social por la forma como está vestida. La novela realista es, digamos, el género por excelencia de este movimiento. Se utilizó mucho para promover el arte realista, teniendo en cuenta que fue lo más escrito durante esta época, y tenía las características de que era verosímil, es decir, casi todas las historias que se contaban estaban muy estrechamente relacionadas con la verdad. Tenían didáctico, es decir, buscaban dejar en cada uno de
lectorianza, un moralismo. Tiene un narrador omnisciente, es decir, un narrador Dios que lo sabe todo, lo cuenta todo, es un narrador que cuenta la historia. Tenían una estructura lineal, es decir, donde inicia el relato es en el principio de la historia y finaliza con el final. Tengan en cuenta que hay historias que se pueden contar desde el final, hacia atrás, desde la mitad, etc. Estas historias son, digamos, de una estructura mucho más sencilla, de inicio, nudo y desenlace. Las descripciones eran muy minuciosas porque el realismo buscaba eso precisamente, ser muy detallado con los espacios, con los paisajes, con los lugares, con los personajes. Y había una adaptación del lenguaje al uso coloquial, con el lenguaje que utilizaba la gente en la calle. Esto se denomina costumbrismo. Estas son las características que acabo de explicar. Respecto a los personajes, el idealismo de los románticos, que fueron, digamos, propios de los personajes del romanticismo, personajes muy idealizados con demasiadas virtudes, reflejaban ciertos conflictos cotidianos contemporáneos. Es decir, igual se aborda el amor, los celos, la infidelidad, etc., pero los lectores vean reflejados sus problemas y conflictos en los personajes novelescos. Es decir, se crearon personas con bajas pasiones y situaciones mucho más reales y mucho más comunes. La mujer tiene un especial protagonismo en la novela del realismo. Se veía o se observaba como alguien que aportaba mucho desde el aspecto cultural y desde el aspecto intelectual, algo que anteriormente había sido relegada a un papel netamente ornamental. Y se empieza a hablar de ciertas conductas propias de las mujeres a lo largo de la historia, pero que no habían sido abordadas en la literatura, como el adulterio o el amor insatisfecho, que es quizás el tema principal de la novela más importante del realismo, que es Madame Bovary. Una novela que aborda el tema de la infidelidad y el adulterio desde la perspectiva de un personaje femenino. Y bueno, para finalizar, del mismo realismo surge otro movimiento que se denominó naturalismo, que estudiaremos más adelante. Es el tema de la guía próxima.